Las características de la entrevista de trabajo, esto es muy fundamental comprenderlas cada una de ellas, ya que estamos hablando de ocupar un cargo en la organización. Al momento que realizamos esta entrevista, tanto el entrevistador como el entrevistado deben tener un dialecto o una comunicación y conexión que sea buena. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de desacuerdo o conflicto al momento de realizar esta actividad. También tenemos que tener en cuenta que esta debe de quedar en constancia mediante audios, videos y también tomando nota, las cuales aquí se va a realizar una serie de preguntas que van a ser desde la más sencilla hasta la más difícil, siempre y cuando estas preguntas sean neutrales y oportunas, para así tener claro lo que se pregunta y al momento de que el entrevistado también comprender la pregunta que se le está haciendo, ya que al momento de realizar toda esta actividad de la entrevista es fundamental para la organización, porque podemos darnos cuenta si es que el postulante está o no está apto para poder desarrollar su mejor desempeño en las actividades que va a ocupar en este cargo. ¿Cuál es el objetivo de una entrevista laboral? La entrevista laboral tiene varios objetivos. Es importante entenderlos para realizar una entrevista eficaz. Como primer objetivo tenemos asegurarse de que las actitudes profesionales del candidato coinciden con las que se está buscando para la vacante. Como segundo objetivo tenemos conocer las motivaciones y la personalidad del candidato, asegurarse de que quiere ser parte del equipo, ya que esto facilitará que se integre de forma exitosa a la empresa. Como tercer objetivo tenemos comprobar que toda la información sea verdadera. De hecho, algunos candidatos no dudan en mentir sobre la experiencia profesional anterior a su formación para conseguir entrevista. Debemos ser capaces de informar al candidato sobre todas las preguntas que se pueda tener. Para ello, durante la entrevista de trabajo debemos dar información sobre la empresa y el puesto a cubrir. A continuación les daré a conocer sobre las estructuras de una entrevista. Como primero tenemos la entrevista estructurada. Se centra en mantener un contexto de preguntas determinadas sobre la experiencia de la formación, los intereses personales y profesionales. Como segundo tenemos la entrevista semiestructurada. Se trata de una mezcla, es decir, se realizan preguntas abiertas y estructuradas y son típicas de entrevistas que permiten defender abiertamente su candidatura. Por último tenemos la entrevista libre. Es donde el candidato puede mostrar sus habilidades comunicativas y demás aspectos. También tenemos los tipos de entrevistas. Como primero tenemos la entrevista personal. Es una entrevista básica para conocer bien al candidato y profundizar en su currículum y su perfil. Segundo, tenemos la entrevista grupal. Demuestran sus habilidades y competencias de los candidatos, es decir, que se pueden juntar varios candidatos al mismo tiempo. Y por último tenemos la entrevista online. Se realiza este paso del proceso de selección con una serie de entrevistas, es decir, que a través de algunas herramientas de comunicación, el cual ayudará al Departamento de Recursos Humanos a profundizar y conocer al candidato postulante. ¿Cuáles son las partes de una entrevista? Como entrevistador es importante seguir una estructura organizada para asegurarse de obtener la información necesaria de una manera efectiva y profesional. Aquí presentamos las partes principales que debemos tener en cuenta como entrevistadores. El primer punto tenemos lo que es la preparación. Antes de la entrevista, se investiga sobre el entrevistado, su historial, la experiencia y el tema a tratar en la entrevista. También nos aseguramos de tener todas las preguntas y materiales necesarios para poder desarrollar la entrevista. Como segundo punto tenemos la introducción. Aquí comienza la entrevista saludando al entrevistado y presentándote a ti mismo. En este punto toca crear un ambiente cómodo y amigable para poder establecer una base positiva para la conversación. Como tercer punto tenemos el establecimiento de objetivos. Este explica el propósito de la entrevista y los temas que se van a abordar. Esto nos ayuda a que el entrevistado pueda comprender y esperar cómo contribuir en la conversación.
En el cuarto punto tenemos las preguntas abiertas. Esta se comienza con preguntas que permiten al entrevistado compartir información detallada y contextual, y estas preguntas fomentan respuestas más relevantes y elaboradas para poder profundizar sobre el tema y poder adquirir la mayor información que sea necesaria. Bueno, en el quinto punto tenemos preguntas cerradas. Estas preguntas se utilizan para poder obtener respuestas específicas, para poder confirmar los datos o aclarar información que no esté conclusa. Estas preguntas son útiles para poder mantener un buen flujo en la conversación. En el sexto punto tenemos preguntas de seguimiento. Estas se basan en las respuestas del entrevistado. Se formulan preguntas de seguimiento para poder explorar más la profundidad de los puntos relevantes, y esto demuestra al entrevistado que uno se le está poniendo atención, y esto crea más confianza entre el entrevistado y el entrevistador. En el séptimo punto tenemos la evaluación de habilidades. Si la entrevista implica evaluar habilidades específicas, esta es la oportunidad que uno puede aprovechar para poder realizar ejercicios o cualquier escenario para observar las competencias del entrevistado en acción. Como octavo punto tenemos la escucha activa. Mientras el entrevistado responde, practica la escucha activa. Presta atención a los detalles, como los gestos, el lenguaje corporal, y evita interrumpir mientras el entrevistado comparte su perspectiva o su punto de vista. En el noveno punto tenemos la gestión del tiempo. Esta es de vital importancia, ya que administra el tiempo de manera efectiva para poder asegurarte de que puedas cubrir todos los puntos importantes sin apresurarte ni extender demasiado el tiempo de la entrevista. Y como décimo punto tenemos el cierre. A medida que la entrevista se acerca al final, se agradece al entrevistado por su tiempo y sus respuestas. Si es apropiado, se puede ofrecer un resumen de los temas discutidos. En el onceavo punto tenemos preguntas del entrevistado. Aquí se invita al entrevistado a hacer preguntas sobre el puesto, la empresa o cualquier aspecto que desee conocer o tenga alguna inquietud. En el doceavo punto tenemos la explicación de los siguientes pasos. Si la entrevista es parte de un proceso más amplio, se le brinda información al entrevistado sobre cuáles serán los siguientes pasos. En el treceavo punto tenemos la despedida. Aquí finaliza la entrevista con un saludo y un agradecimiento, asegurándose que el entrevistado se sienta valorado en su participación en este proceso. ¿Qué es lo más importante en una entrevista de trabajo? Durante la entrevista de trabajo, el reclutador tiene en cuenta varios parámetros para evaluarte como probable trabajador. Empieza desde tu puntualidad a la hora de la cita, ya que esto determina el compromiso y responsabilidad que tienes con la empresa. A partir de entonces se enfocará en los siguientes factores, como es la confianza en ti mismo. Esto se refiere a que muestres seguridad para expresarte y tengas una visión positiva de tu capacidad, incluso si hablas acerca de tus habilidades en la entrevista de trabajo. Sin embargo, no debes ser arrogante y debes conservar siempre la humildad. También habla sobre las competencias. Se refiere a las habilidades y conocimientos con los que cuentas para desarrollarte óptimamente en las tareas del puesto. Otro de los factores que nos habla en las entrevistas laborales es el autoconocimiento. Cuando hablas sobre ti en las entrevistas laborales, el reclutador observará cuánto te conoces a ti mismo y de qué manera te relacionas con los demás. Es fundamental que hagas una valoración de tus prioridades y aprendas a gestionar tus emociones sanamente para desarrollarte en el ámbito tanto personal como profesional. Una opción es hacer un análisis FODA personal para contestar las preguntas oportunas y naturalmente. También está el factor de ganas de crecer. El área de recursos humanos está en busca de una persona que esté dispuesta a comprometerse con la empresa durante un periodo considerable. Una persona sin metas a futuro no representa un buen elemento en el cual invertir tiempo, recursos y capacitación, aunque cumplas con los demás requisitos de la vacante. Y como último factor, pero no el menos importante, es la actitud positiva. Otro de los aspectos más valorados por las empresas es la actitud positiva de un trabajador. Con ello no nos referimos a que estés todo el tiempo sonriendo, sino más bien a que tengas disposición para dar lo mejor de ti, superes dificultades laborales y te adaptes a los cambios que se den en el día a día.